Hola, bienvenidos al sexto episodio de Cuestiona Todo. Hoy les voy a hablar de la experiencia más increíble y más trascendental, me atrevo a decir, que he tenido en toda mi vida hasta el día de hoy. Más que la ayahuasca, yo pensaba que la ayahuasca había sido esa experiencia y no pensé que hubiera algo que me diera un entendimiento más grande o una sanación más grande. Y llegó el sapito, la experiencia del sapito que no se pueden comparar, son muy diferentes, pero esta para mí ha sido hasta ahorita la más increíble en todos los aspectos, en todos los sentidos. Y antes de platicarles de mi experiencia, les explico, por los que no sepan lo que es el sapito. El sapito es literal un sapo. Es un sapito que se encuentra en el desierto de Sonora. Y lo que hacen con este sapito, que se llama Bufo alvarius, es que por medio de unas glándulas que tiene el sapito, Bufo alvarius, se recolectan unas secreciones, que es como si fuera el veneno del sapito. Y al sapito no se le lastima, no se le mata ni se le tortura, solamente se le agarra y se le quitan esas secreciones y se le vuelve a dejar libre. Y esa secreción o veneno se cristaliza y ese veneno cristalizado se fuma. ¿Y cómo me atreví a hacer esta experiencia? Yo hace mucho me la habían recomendado personas conocidas que sabían que había hecho ayahuasca, me la habían recomendado, me habían dicho de que tienes que hacerlo y yo no, o sea, no me animaba porque yo había leído que era lo más fuerte que había hasta el momento, que realmente se le llama biotecnología, porque ninguna tecnología existente puede superar lo que pasa en el sapito y es una tecnología de la naturaleza. Lo que te hace experimentar el sapito es totalmente de la naturaleza, no tiene ningún químico que no haya salido de la naturaleza, en este caso del sapo, de la secreción de un sapo. Y es por eso que se le llama biotecnología. Me lo habían recomendado mucho, pero yo sinceramente no me animaba, se me hacía como que algo muy fuerte, no, tal vez no estaba preparado. Y en ese tiempo yo me estaba preparando para hacer ayahuasca. Había estado comiendo bien, no me estaba desvelando, estaba meditando profundamente todos los días. Me estaba preparando para hacer mi sexta ayahuasca. Pero un día escuchando un podcast que se llama Sabiduría Psicodélica de Janina Tomasini, que yo soy fan de ella, le estaba escuchando y ella es facilitadora del sapito. O sea, ella trabaja con el sapito. Y dije, pues le voy a hablar por Instagram, a ver si me contesta. Y total que hablé, para no hacerla muy larga, me hicieron una cita esa misma semana. Fui a la casa de Janina, ahí tienen un estudio con su esposo Alfredo, que son unas grandes personas. Me tocó convivir mucho más con Alfredo, que él fue el que realmente me hizo él fue mi guía en esta sesión con el sapito. Y Alfredo, súper paciente, me explicó a mí y a mi amiga, yo iba con una de mis mejores amigas, nos explicó todo lo que era el sapito, que yo ya iba súper investigado por escuchar los podcasts de Janina respecto al tema, pero aún así nos resolvió dudas, estuvimos platicando de la vida, etcétera, y ya cuando dijo, ¿están preparados? Sí, pues esto es una sesión individual, primero fue mi amiga y luego yo. Cuando me tocó a mí, pues pasamos al estudio. Alfredo tenía una pesa, como una báscula, una pesita, y empezó a pesar los cristalitos de la secreción del sapo. La pesó varias veces para estar seguro de la cantidad. Lo puso en una pipa, me hizo unos ejercicios de respiración y me dijo que empezara a fumar mientras él contaba hasta 10 y que no dejara de fumar hasta que él terminara el conteo. Entonces todo empezó así, uno, dos. Yo sentía en el dos, tres que ya no podía darle más porque aparte no soy fumador, entonces como que me estaba ahogando. Y cuatro, cinco. Cuando llegó como al número seis, siete, sentí eso que les había platicado que sentí también con la ayahuasca, pero esta vez fue algo muy diferente. Fue algo como que en ese momento sentí un jalón de que
alma se fue y se fue de mi cuerpo y mi cuerpo quedó ahí como que tambaleándose. Y en ese momento yo estaba experimentando estar en un lugar sin tiempo, sin espacio. Mi ego desapareció totalmente. Yo no era en ese momento Daniel, no era nada de lo que sabía hasta ese momento. Simplemente, literalmente, ser y estar. Estaba experimentando lo que es ser y estar. Al principio era como que desconocido, era como que, ¿qué está pasando? Pero yo me dejé llevar, dije, lo que vaya a pasar está bien, dije, no me va a dar miedo nada, porque pues siempre lo desconocido da miedo, quieras o no, por más que ya hayas hecho otro tipo de cosas, siempre va a dar miedo entrar a eso desconocido y saber que vas a salir de este mundo por unos instantes y no sabes con lo que te vas a topar porque hay infinitas posibilidades en la eternidad con las que pudieras experimentar que no sabes realmente qué es lo que va a pasar. Y eso a la vez es emocionante y a la vez da miedo, depende cómo lo tomes. Y no importa si da miedo, pues es súper normal. Entonces yo llegué a este espacio y ¿cómo puedes explicar estar en un lugar sin tiempo, sin espacio, sin ego, sin experiencias? Y llegó un momento en el que como que empecé a sentir que estaba en casa. No sé cómo explicar ese sentimiento. Es como cuando te vas de viaje mucho tiempo y llegas a tu cama y dices, ay, esta es mi cama, la extrañaba. Así. Fue una sensación que nunca había sentido en mi vida, que sentí que estaba en el lugar al que pertenezco, en el lugar en el que yo he estado toda la eternidad, en el que estaba antes de nacer en este plano terrenal, y sabía que era el lugar en donde iba a terminar cuando muriera. Y precisamente lo que hace el sapito es, al igual que la ayahuasca, es activar el DMT que, como les comentaba en el podcast anterior, esto solo se activa cuando naces y cuando mueres. Entonces, por eso le llaman la molécula de Dios. Y realmente lo que se dice que experimentas en el sapito es tu muerte. Experimentas la muerte. Y se escucha muy fuerte porque para nosotros muerte está en nuestras creencias, que es algo fuerte, que es como, pues, muerte, morir, irte, desaparecer. Pero en este caso es en un contexto positivo, experimentas la muerte, experimentas lo que es ser tú cuando no estás en este plano terrenal. Y eso es la muerte. Y sientes que eso es lo que va a pasar cuando realmente te mueras. Como que te estás anticipando a lo que realmente va a pasar y estás en el lugar donde siempre has estado porque antes de nacer ahí estabas también. Y eso es lo que sientes. Estás ahí flotando porque eres aire, eres parte de todo, tú eres el todo y todo eres tú y no hay nada, no hay barreras que separen, que te separen a ti de lo demás porque todo es todo y todo el infinito eres tú y entiendes esto y te da mucha risa. A mí me empezó a dar mucha risa de que o sea, me empecé a carcajear de que cómo es posible que esto se me olvide, que el ritmo de la vida terrenal me haga olvidarme de esta realidad tan increíble y tan lógica. Y entonces yo estaba ahí, en ese lugar, y veía como otras energías estaban conmigo, porque yo estaba en forma de energía, yo ya no era mi cuerpo, yo ya no era mi nombre, no era nada, solo simplemente era y estaba. Y sentía como había otras energías y cómo nos abrazábamos, imagínense como si fueras aire y viene otra ola de aire y ¡fum! Como que se unen y se abrazan, aire con aire, y en ese momento tú sientes como, lo podría explicar como si fuera un orgasmo, sientes como que imagínense qué se siente cuando tienen un orgasmo así grande. Ese sentimiento de eso sientes en cada momento cuando estás abrazándote con las demás energías y es una paz infinita y eterna, es amor. Y nuevamente, igual con ayahuasca, vas a seguir sintiendo lo mismo y ya me queda muy claro. Porque el aprendizaje es aprender a amar y es aprender a resolver todo con amor y es aprender a que todo está perfectamente ordenado y que todo es amor
que todo es unión y que somos uno mismo y el todo es uno y no hay nada más por hacer, ni por decir, ni por descubrir. Simplemente es una sensación de alivio, de paz, de entendimiento. Entiendes todo, a la vez no entiendes nada. Cuando platico de esto lo vuelvo a sentir. En ese momento estoy así como, siento una vibración muy grande y me pasa cada vez que lo platico porque como que vuelvo a experimentarlo y no puedo evitar esto. Esta experiencia dura como 15 minutos o 20. Tú obviamente no te das cuenta del tiempo porque, como les comentaba, no existe tal cosa como el tiempo y espacio en esta experiencia. Pero cuando vuelves a la vida terrenal sabes que fueron 15 o 20 minutos. Y para esto se me olvidó explicar que mientras estaba pasando todo esto, mi guía, Alfredo, él estaba tocando en vivo con cuencos, con bong, con muchos instrumentos de terapia de sonido. Entonces me llevó en un viaje muy bonito y muy hermoso. Yo se lo agradezco mucho a Alfredo. Y él nunca dejó de tocar. Yo regresé riéndome, regresé a mi cuerpo con una sonrisa y con una satisfacción y encantado de vivir. Yo en ese momento sentí que yo decidí volver a la tierra y decidí seguir viviendo mi vida porque descubrí que yo fui el que me traje a esta experiencia en un inicio. Yo estaba muy a gusto, en paz, pero en algún momento de mi vida yo decidí vivir una experiencia humana en este planeta y se me permitió, me lo permití más bien, y, y yo todo eso lo estaba sintiendo como una realidad, que yo me lo había permitido y que yo lo que está pasando en mi vida es porque yo así lo decidí y sentía que todo era perfecto, que todo estaba en orden, que todo era así porque así tenía que ser y que yo lo había decidido. Y en ese momento decidí volver también y el primer mensaje que tuve cuando estaba despierto mientras seguía Alfredo tocando, yo estaba encantado, así gozando ese momento, estaba extasiado, así, no tienen idea. La información que se me vino fue acerca del miedo. Fue como que, ¿cómo te va a dar miedo algo en tu vida terrenal de ahora en adelante? ¿Qué te puede dar miedo si te acabas de morir? Si acabas de experimentar tu muerte y sabes que ese es el fin último de tu existencia, vivir en esa eternidad, en paz, armonía y felicidad. Y solamente estás aquí en este juego, literalmente es un juego viviendo una experiencia, es como un jueguito de video y ¿por qué te da miedo vivir en este juego que tú decidiste vivir? ¿Qué más te puede dar miedo si ya sabes esto y si ya tienes ese entendimiento, esa conciencia? Y dije, nada, o sea, yo me puedo atrever a hacer todo y nada me puede importar y no me puede importar si fallo, si fracaso, si esto, porque no existe tal cosa, solo existe el experimentar y el aprender y el amar. Y fue cuando dije, no manches, o sea, tantas cosas que me he perdido por miedo. Y a veces no nos cuestionamos eso, todo lo que nos hemos perdido por miedo al que van a decir, o sea, ¿cómo nos puede importar lo que alguien más va a decir de ti? De hecho, eso lo vamos a hablar en otro tema más ampliamente. ¿Cómo te puede dar miedo hacer tal cosa porque tal vez vas a fracasar y qué va a pasar? No sé, ¿cómo nos pueden dar miedo cosas tan insignificantes? Y ese miedo nos impide hacer cosas que realmente queremos hacer, nos impide actuar de formas que no queremos, nos hace sentirnos frustrados y reprimidos porque rara vez sacamos nuestra verdadera esencia, porque no nos atrevemos a hacer, porque creemos que eso lo van a juzgar y que, porque realmente sí lo van a juzgar cuando tú empiezas a expresarte realmente cómo te sientes, como yo lo estoy haciendo en este momento. Va a llegar gente que te va a criticar y van a decir este loco o esto, lo otro, pero no te tiene que importar, o sea, tú solo mientras lo hagas para expandir tu amor, tu conciencia y tu paz, no te tiene que importar lo que los demás piensen y realmente no importa porque siempre va a haber personas con distintas opiniones o más cerradas que tú o frustradas también que no se animan a hacer y a hacer y cuando ven que alguien más se anima pues es muy natural, lo primero que se hace es hacer esta crítica, entonces, pero eso hay que aceptarlo también,
es algo que existe y es algo que también nosotros hemos hecho con otras personas y no estamos exentos de eso, entonces es parte de, y no importa, hay que abrazarlo también, pero no hay que dejar que guíe nuestras vidas y que nos permita vivir con ese miedo. Entonces hay que cuestionarnos, esa es la pregunta con la que nos vamos a ir. ¿Qué hemos dejado de hacer por miedo? Piensen en esas cosas que han dejado de hacer por miedo y de dónde viene ese miedo. ¿Miedo a qué? Y realmente vale la pena tener ese miedo, que es más grande, no exponerte a vivir ese miedo que tienes, o no hacer o ser lo que realmente eres. ¿Qué es más grande para ti? ¿Qué crees que te dé más paz? ¿Qué crees que te haga vivir más liviano en este mundo? ¿Realmente vale la pena sacrificar tu livianez por miedo a lo que digan los demás? ¿O por miedo a lo desconocido o a lo que tal vez la infinidad de posibilidades que hay en el universo tiene para ti? Esa es la pregunta con la que nos vamos a cuestionar. Y si quieren compartirme lo que se respondan a sí mismos y lo que han sentido, se los agradecería mucho. Mis redes sociales son Daniel Gallegos C en Instagram y Twitter. A mí me encanta escuchar las experiencias de los demás. Me pueden mandar una nota de voz, me pueden escribir, yo lo voy a leer todo. Y muchas gracias por haberme escuchado. Vamos a seguir tocando unos temas muy padres en los próximos podcasts y pues aquí los espero. Compartan este podcast si creen que a alguien le va a parecer interesante. Y no solo esto, compartan todo lo que ayude a los demás a crecer en su conciencia, a crecer en amor. Compartan todo lo que vaya logrando paso por paso unificarnos como naturaleza. Siempre, siempre compartan ese tipo de contenido. No compartan violencia, no compartan competencia. Compartan alegría, compartan eso que los hace reír, esos memes que a todos nos encantan, que nos hacen el día más feliz y que nos sacan una carcajada. Compartan esos contenidos que nos ayudan a crecer, a vivir mejor. Y eso es lo que hay que compartir. Hay que agarrarnos de las manos y crecer juntos y levantarnos, no hay que aplastarnos. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.